¿Alguna vez te has parado frente a un mapa mundi y has sentido que algo no encaja? Me refiero a esa sensación de que las líneas fronterizas, esos colores pastel que dividen a los países, son solo una decoración, una fachada que oculta la verdadera estructura del edificio. Es que lo son. Vivimos bajo la ilusión de que el mundo sigue funcionando con las reglas que nos enseñaron en la escuela. Diplomacia, respeto mutuo, tratados firmados con plumas caras en despachos de Ginebra o Nueva York. Pero la realidad es mucho más fría y en este caso literalmente helada. Exacto. Hoy no vamos a hablar de noticias del día a día, vamos a intentar romper ese cascarón de la propaganda mediática del que tanto se habla, pero que pocos se atreven a cuestionar. Porque si miramos con atención, el mapa que conocíamos ha dejado de existir. Estamos ante un quiebre histórico. Así es, estamos presenciando el funeral del mundo unipolar y el nacimiento, doloroso y violento, de un orden tripolar. Y lo curioso es que este cambio no se está gestando en salas de reuniones con aire acondicionado, sino en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estamos hablando de un reparto de botín a escala planetaria, y el escenario principal de este drama es el Ártico. Y ahí es donde entra nuestra protagonista inesperada, Groenlandia. Groenlandia, la joya absoluta de la corona. Para la mayoría de la gente, Groenlandia es solo eso, un desierto de hielo inmenso, técnicamente bajo soberanía danesa, donde hace mucho frío y hay pocos habitantes, pero tú y yo sabemos que para las grandes potencias, especialmente para Washington, es mucho más que eso. Muchísimo más. Mira, quitémonos la venda de los ojos. Para Estados Unidos, Groenlandia no es un país ni una isla pintoresca, es el portaaviones más estratégico del siglo XXI. Y esto no es un capricho reciente de algún presidente excéntrico. El interés de Washington por controlar ese territorio es una política de Estado que tiene casi 650 años de historia. Los expertos lo llaman irredentismo estratégico. Irredentismo estratégico. Suena a término académico aburrido, pero las implicaciones son brutales. Significa que consideran ese territorio como algo que debería ser suyo por pura necesidad de supervivencia, ¿no? Exactamente. Es la convicción de que tu seguridad nacional depende de poseer físicamente ese terreno. Y hay dos razones fundamentales para esta obsesión. Dos razones que explican por qué de repente el Ártico está en todas las conversaciones de inteligencia militar. Déjame adivinar la primera. Tiene que ver con lo que no vemos, con lo que está arriba. Así es. La logística espacial. Piénsalo así. El Ártico es el techo del mundo. Quien controla las bases de vigilancia en Groenlandia, controla los ojos de los satélites que monitorean todo el hemisferio norte. Es el punto más alto de la torre de vigilancia. Si pierdes esa posición, te quedas ciego. Y en la guerra moderna, quedarse ciego ante un ataque hipersónico significa que estás muerto antes de saber que te han disparado. Es aterrador si lo piensas. Estamos hablando de segundos de ventaja que deciden el destino de naciones enteras. Pero mencionaste una segunda razón, y esta tiene que ver con lo que está abajo, bajo el hielo. La riqueza mineral, las famosas tierras raras. La gente escucha tierras raras y piensa en química aburrida, pero deberían pensar en su vida diaria. Sin los minerales que yacen bajo ese hielo de Groenlandia, no hay teléfonos inteligentes, no hay coches eléctricos, no hay turbinas eólicas. Y lo más importante para los militares, no hay tecnología de misiles avanzada. O sea que es una carrera por la supervivencia tecnológica. No es solo cuestión de dinero, es cuestión de poder fabricar las armas del mañana. Tal cual. Y esto nos lleva a la fractura evidente que estamos viendo. Imagina la posición de Dinamarca en todo esto. Están atrapados en medio de una presión titánica. Son los dueños legales de la casa, pero el gigante del vecindario ha decidido que necesita su jardín para aparcar el tanque. Y el mensaje ha sido claro, ¿verdad? Si Europa no puede garantizar la seguridad de ese flanco ártico, las potencias tomarán el control total. Se saltarán la soberanía nacional como si fuera una valla baja. Aquí es donde entramos en el concepto más fascinante y oscuro de este análisis, la ley del hierro. Me encanta ese término, aunque suene ominoso. La ley del hierro. Explícanos qué significa realmente, porque intuyo que es lo opuesto a lo que nos enseñan en las facultades de Derecho. La ley del hierro es el reconocimiento de que el derecho internacional
tal como lo idealizamos, ha muerto. Es un cadáver que seguimos vistiendo de gala, pero que ya no respira. Esta ley dicta que ya no importan las firmas en la ONU, ni los discursos bonitos en Bruselas, ni los tratados de amistad. Si no tienes la capacidad física, y repito, física, de defender tu territorio o de asegurar tu energía, no eres soberano. Eres un vasallo o una víctima. Es el retorno a la jungla, pero con tecnología nuclear. La ley del hierro dice que el poder real se basa en 3 cosas: geografía, energía y fuerza militar directa. Todo lo demás es literatura. Exacto. Y bajo esa lógica implacable, instituciones que antes considerábamos sagradas, como la OTAN, empiezan a verse muy diferentes. Se habla de una muerte operativa de la OTAN, y esto puede chocar a muchos oyentes que ven las noticias y escuchan que la alianza está más unida que nunca. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Es que hay una diferencia entre la retórica y la operatividad real. Mientras los burócratas en Bruselas siguen organizando cumbres y hablando de artículos y tratados, el motor real, el músculo militar y financiero, que es Estados Unidos, ya ha movido sus piezas hacia otros intereses. Han pivotado. Su mirada ya no está en proteger las fronteras del este de Europa por caridad. Su mirada está en el Pacífico y en el Ártico. Entonces, Europa se queda en una posición, digamos, delicada. Delicada es un eufemismo. Europa está en un dilema existencial. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida en una comunidad cerrada con seguridad privada y de repente la seguridad se marcha y se da cuenta de que no sabe ni cómo cerrar la puerta con llave. Esa es una imagen potente. Europa ha vivido una especie de vacaciones de la historia, ¿no? Creyendo que las reglas nos protegían. Y ahora el despertar es brutal. El análisis sugiere que la verdadera amenaza para el continente europeo no es solo externa, que lo es, sino su propia incapacidad psicológica para reconocer que el mapa ha cambiado. Tienen que elegir: o se adaptan a este nuevo mundo tripolar, negociando su propia seguridad y energía con un pragmatismo frío, o se arriesgan a la irrelevancia absoluta, a convertirse en un museo al aire libre. Has mencionado varias veces el mundo tripolar. Vamos a dibujar ese mapa para los oyentes. ¿Cuáles son esos 3 polos? Es una simplificación, pero útil. Primero, tienes el bloque americano, que se está replegando para consolidar su seguridad territorial y hemisférica. De ahí la importancia de Groenlandia. Segundo, tienes el bloque euroasiático, una alianza de conveniencia liderada por Rusia y China que controla la masa terrestre más grande del mundo. ¿Y el tercero? El tercero es la zona de fricción. Es ese espacio donde el realismo puro ha sustituido a la diplomacia de etiqueta. Son las áreas disputadas, los estados que no saben a qué sola arrimarse. Y ahí es donde Europa corre el riesgo de caer si no espabila. Lo que me llama la atención de este nuevo liderazgo global es el cambio de tono. Antes al menos se fingía buscar el consenso, se buscaba el win-win, el ganar-ganar. Olvídate de eso. La psicología de este nuevo liderazgo ya no busca el consenso, busca la capitulación. El objetivo es que el adversario se rinda mediante presión económica asfixiante o amenaza militar directa. El siglo XXI no va a ser el siglo de la cooperación global, va a ser el siglo de la competencia feroz por los últimos recursos finitos del planeta. Y volvemos al principio. El Ártico como el escenario del asalto final. Es casi poético, ¿no? Que el futuro de la humanidad se decida en el lugar más vacío de la Tierra. Es la ironía de la geopolítica. Donde no hay nada, está todo. Porque controlar el Ártico es controlar la ruta comercial del futuro cuando el hielo se derrita. Es controlar los minerales y es controlar la posición militar estratégica definitiva. Quien domine Groenlandia y el Ártico domina el hemisferio norte. Punto. Esto nos deja con una sensación de vértigo, porque nos damos cuenta de que muchas de las discusiones políticas que vemos en la televisión, los debates ideológicos, las peleas culturales, son en el fondo ruido, distracciones. Mientras nosotros discutimos por tonterías, los adultos en la sala están moviendo portaaviones nucleares cerca del Polo Norte. Es que esa es la función de la ley del hierro. Te recuerda que al final del día somos biología y física. Necesitamos comer, necesitamos energía para calentarnos y necesitamos seguridad para no ser invadidos.
Todo lo que construimos sobre eso, la cultura, el arte, las leyes, es frágil. Y ahora mismo los cimientos están temblando. Déjame hacerte una pregunta un poco más filosófica, ya que estamos en este tono. Si el derecho internacional ha muerto, si la OTAN es un zombi operativo y si solo importa la fuerza bruta, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? ¿Somos solo espectadores de este choque de trenes? No diría que somos solo espectadores, pero sí debemos ser realistas. Lo primero es entender. No puedes navegar una tormenta si te niegas a mirar el barómetro. La ignorancia en este nuevo mundo se paga carísima. La gente necesita entender que su nivel de vida, su capacidad de comprar ese teléfono o de encender la calefacción depende de estas jugadas de ajedrez en Groenlandia. O sea, que la geopolítica no es algo que pasa allá lejos, sino algo que impacta directamente en nuestra nevera y en nuestro bolsillo. Totalmente. Y por eso es tan peligroso seguir consumiendo medios de comunicación que nos tratan como niños, que nos venden historias de buenos y malos como si fuera una película de Marvel. El mundo real es gris, es sucio y es complejo. Y ahí es donde entra la importancia de análisis como este. Ha sido un recorrido intenso. Hemos pasado de los mapas escolares a la guerra hipersónica y de la ilusión de la diplomacia a la cruda realidad de la ley del hierro. Era necesario. Para comprender los hilos que mueven el mundo detrás de las cámaras hay que ser valiente. No busquen respuestas en los telediarios de las 9 de la noche. Busquen en la geografía. La geografía no miente. Una montaña es una montaña y un estrecho marítimo es un cuello de botella, independientemente de tu ideología. Me quedo con esa frase, la geografía no miente. Creo que es el resumen perfecto de lo que hemos hablado hoy. Groenlandia está donde está y tiene lo que tiene, y por eso el mundo está cambiando su eje de rotación política hacia el norte. Y esto es solo el principio. Apenas estamos viendo los primeros movimientos de esta partida. Lo que venga en la próxima década va a redefinir los libros de historia. Pues estaremos aquí para contarlo y analizarlo, sin filtros y sin anestesia. Por supuesto. Antes de despedirnos, quiero dirigirme a ti que nos estás escuchando. Si has llegado hasta aquí es porque intuyes que hay algo más. Si valoras este tipo de análisis que busca despertar la conciencia sobre nuestra realidad global, te invitamos a dar un paso más. No te quedes en la superficie de la información, que es donde se ahoga la verdad. Así es. Si quieres entender el porqué de las cosas y no solo el qué, tienes que buscar las fuentes correctas. Suscríbete ahora mismo a Guardián de la Conciencia. Es el espacio donde la verdad, la estrategia y la geopolítica crítica se encuentran para despertar el entendimiento global. No es solo un canal, es una herramienta para navegar este caos. Únete a nuestra comunidad en Guardián de la Conciencia y sé parte de quienes realmente entienden el tablero mundial, no de quienes son movidos por él. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro del poder y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Mantengan los ojos abiertos.